Queridos ecuatorianos, las noticias que diariamente circulan en el Ecuador nos enseñan que estamos viviendo en la época de Alibaba y los 40 ladrones, que el tumor canceroso de la corrupción ha logrado llegar a los niveles más altos de putrefacción y que Lenín Moreno jamás encontró el bisturí para realizar la cirugía mayor a la corrupción como lo prometió a inicios de su mandato, y que esta frase solo fue un modo de expresar su propósito de perseguir al expresidente Rafael Correa y su intención de descorreizar el país para aplanar el camino del neoliberalismo al que se sometió desde el primer día de su mandato. La corrupción es tan evidente en este gobierno que involucra inclusive al propio presidente y a su familia a través de los famosos INA Papers. Luego tenemos los repartos de las cuotas de poder y de las instituciones públicas a los asambleístas, como también las coimas y los diezmos que los asambleístas cobran a sus colaboradores, siguiendo de los grandes peculados en las grandes contrataciones de las obras públicas, en la compra de medicamentos del COVID-19, en las raciones alimenticias, en los sobreprecios de las mascarillas, en los guantes, en las fundas plásticas para los muertos, y así, un sinfín de actos de corrupción que diariamente saltan a la luz del día y que muestran una realidad vergonzosa, verdaderamente vergonzosa, de la situación actual que estamos viviendo. Es claro que existe la complicidad de las altas esferas del poder y también de los medios masivos de información que callan y otorgan los atracos, los despilfarros, los sobreprecios que se han convertido en la práctica común de la administración pública en el Estado ecuatoriano. Este gobierno ha vociferado durante sus 3 años de mandato sobre la corrupción. Ha hablado tanto de corrupción que este mismo gobierno se ha convertido en el gobierno más corrupto de la historia ecuatoriana. Que la corrupción hoy por hoy es una realidad espantosa que solo causa repudio y rechazo del pueblo ecuatoriano. Un país así es el que tenemos ahora. Un país repleto de ladrones y saqueadores con unos medios de información que les interesa más la pauta publicitaria que la suerte de sus propios conciudadanos. Tenemos una justicia politizada y parcializada en favor de los enemigos del pueblo. Tenemos una policía y unas fuerzas armadas sumisas a los verdugos de la patria. Tenemos una cantidad de asambleístas que en vez de representarnos en el Congreso Nacional, se representan a ellos mismos, a sus intereses particulares y a la del gobierno de turno. Un país con un puñado de politiqueros neoliberales, charlatanes, mentirosos, hipócritas. Un país con un Estado desprestigiado internacionalmente y con una constitución violada, pisoteada y humillada. Un país sin garantías, sin justicia, sin gobierno, donde se impone la ley del más fuerte, o mejor dicho, la ley de los que están en el poder y un puñado de privilegiados que están haciendo de las suyas y dejándonos en la bancarrota. Un país así es el que actualmente tenemos, caminando a la deriva, sin rumbo y con dirección directo a un despeñadero. Pero el pueblo ecuatoriano, que somos la mayoría,
está llegando a la intolerancia y al repudio de esta clase política inmoral. Y muy pronto tomará las riendas de este país y sancionará con todo el rigor de la ley a quienes hoy campean en el despreciable terreno de la corrupción más evidente en la historia ecuatoriana.